Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso, y en esta ocasión vamos a platicarles de un señorón, un supermaster conocido como Drúmbalo Melquisedec, que la verdad es fascinante su historia, es muy compleja y solamente vamos a contarles una pequeña embarradita de este querido máster llamado Drúmbalo Melquisedec. ¿Y quién mejor para empezar que alguno de mis compañeros? No tengo idea quién quiere empezar. Pues bueno, vamos a decir que... Aquí en representación está Master Richard. ¿Cómo están? Drúmbalo Melquisedec, su nombre auténtico era Bernard Perona, nació en 1941 y lo que cuenta su historia es que desde muy temprano comenzó a tener experiencias místicas. Desde muy chico tuvo acercamientos con la espiritualidad, aunque pues también como una persona que quería desarrollar conocimientos, estudió física, estudió arte, también matemáticas en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, y también este hombre ha desarrollado a través de su propia historia diferentes metodologías para activar, por ejemplo, esto que llaman como el cuerpo de luz o el Merkaba o Merkaba, como también le dicen, y es una historia fascinante. Es un hombre que tiene un largo camino, muy admirable también, porque siempre dedicado y comprometido con su verdad, con lo que él ha encontrado, con lo que ha estudiado. Ha tenido muchos maestros de diferentes tradiciones. Oye, pero eso de que nació en 1941, yo la verdad desconocía ese dato, ¿eh? Yo pensaba que era más joven. Pues ya está, no, impresionante. grande. Y ahí sigue dando batalla, ¿eh? Y se ve joven además, ¿no? Y sí, pues tú dices que no es nada feo, me has dicho. Sí. ¿Qué más, Masters? ¿Qué más? Master. Sí, pues algo muy importante de Drúmbalo Melquisedec son todas sus enseñanzas, ¿no? Los temas que él trata son muy interesantes. Muy vastos. Muy vastos, temas muy amplios. Y pues mucha gente, la gente que lo conozca seguramente lo ubica por temas que son pues muy New Age, ¿no? Que muy asociados a la nueva era. Ahora, para empezar con esto, pues este señorón llamado Drúmbalo Melquisedec, pues él nace en 1941 y se supone que estudia física, ¿no? Física y matemáticas. Vamos. Y después de ahí, él empieza a adentrarse en todo esto que era la New Age, pero estamos hablando que ella tenía entonces 30 años cuando comienza con estas cosas. Yo sé que también, él ya lo cuenta en algunos de sus videos, tuvo un accidente que le cambió la vida en 1972. Y dice que a partir de ahí empezaba a observar algunas energías, porque dice que fue todo un proceso ahí muy fuerte después de este accidente que le cambió la vida, y empezaba a ver dos energías, una morada Eso. y una verde. Eso, y que eran como dice que ángeles. Ajá, exactamente, eran ángeles, y que le empezaban a hablar y le empezaban a decir que eran él mismo. Y estas mismas esferas o energías que se le aparecían en meditación, comienzan a guiarlo para que vaya con ciertas personas adecuadas y circunstancias, ¿no? Él lo platica como que de repente estas energías le empiezan a dar números telefónicos. Exacto. Oye, tienes que comunicarte, no se ve ni con quién. Sí. ¿Para quién? Loco, Casi, está bien loco. Ajá, eso, y entonces él empezaba a marcar y decía, sí, pues esta persona, y empezaba a hablar de algún tema que coincidía. O sea, estamos hablando un poquito, y también para que nos gusten las conexiones con lo que hemos hablado aquí mucho de eco. O sea, pareciera que había como un plan mayor que le estaba dirigiendo y le empezaba a mandar a ciertos maestros de manera muy diferente y de una manera muy extraña, que alguien podría pensar, oye, ¿cómo llegaba una voz, no? Y le decía, pues marca el 911, no es cierto, no, el 911. No, pero casi porque lo llegaba hasta a dudar, ¿no? Sí, 5688722. Y el del teléfono, ¿cómo? Pero sí, pasa esto y llega un momento donde gracias a estas circunstancias extrañas de estas luces, que al principio como todos pues dudaba y demás, es así como pues es iniciado en varias escuelas de conocimiento que podríamos llamar secretas y todo esto. Y es cuando también recibe el nombre de Drúmbalo, que en realidad era por los druidas, y es un tipo de árbol que en los druidas y en el camino iniciático de los druidas, los grados también van por los árboles, ¿no? Entonces vas subiendo como que de grado, o la energía que tienes tiene que ver con algún árbol en específico que es como tu esencia. Y de ahí viene ese nombre de Drúmbalo. Y después conoce a la Hermandad Blanca, que sería quien le da este nombre de Melquisedec. Y aquí es donde se pone bien interesante, porque resulta que Drúmbalo Melquisedec en realidad no era este señor Perona, sino que, y es ahí donde es difícil rastrear bien la historia, porque no es algo que a él le guste contar, sino que personas cercanas a él cuentan la historia que él contaba en lo que se llaman como workshops, en estos talleres. Total. Y es donde empiezan a hablar sobre que
en realidad es una alma que que viene desde planos muy superiores y que ha ido encarnando en diferentes, vamos a llamar, niveles de conciencia, hasta bajar a la tercera densidad para poder elevar la frecuencia planetaria. Suena muy loco. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es platicarles lo que dicen, lo que cuentan, independientemente de si nosotros creemos que sea cierto o no. Es muy interesante, Masters, ¿no? Así Y de es. ahí le dan este nombre de Drúmbalo Melquisedec, entendiendo que los Melquisedec pues es como el gobernante de la tierra, y hay un remanente ahí en la Biblia donde se habla de estos, bueno, del Melquisedec, que sería como el rey de la tierra o el gobernante de la tierra, ¿no? Entonces está muy interesante toda esa parte. Y en este ínter es también cuando llega Tot. Se supone que el famoso Tot Atlante, que se llamaba... Todo el Atlante. No, Bolivimiditlas, y no sé más. Sí, tenía un nombre. No sí, tengo específico. el nombre a la mano. O ya, Esa- no confiamos en ti, Ave. No, no. Váyase Pero por que los era, chescos. era la entidad, ¿no? Era la entidad que lo habitaba, o la entidad en la que se había encarnado Tot, ¿no? Pero No, que representaría un poco esa energía. Más bien, como lo platica Drúmbalo, es que había 3 grandes líderes en la Atlántida, 3 grandes maestros. Uno era Ra. Bueno, el que más me acuerdo era Ra porque es el más fácil. Se te grabó eso. Se me grabó, quién sabe por qué se me grabó el de Ra. Pero había 2 más y uno de esos era Tot. Nada más que mientras estaba en la Atlántida tenía otro nombre. Ojalá Ahorita no me tuviéramos acuerdo que es algo de Bomilitas. No, sí estaba complicado, ¿eh? Charal, Archival, Bomil, algo, ¿no? Es famoso. Pero no lo dijiste en el desayuno, sí lo traías, ¿no? Sí, pero está en el teléfono en el que estamos grabando. Pero bueno, ahorita lo encontramos. Entonces es él Es Tot. es Tot, ¿no? Pero se nombra Tot hasta que ya empieza a vivir con los egipcios, que es después de la Atlántida. Aquí el nombre de Tot es Chiquetet Arlich Bomalites. Ese es, Bomalit. que se supone que viene en las tablas Esmeralda, ¿no? De Tot Ok, el Atlante. Correcto, y sí, él sería un maestro ascendido de la Atlántida que tendría, para el momento en que llega a Egipto, ya tendría 52,000 años. Dice Drúmbalo, créanlo o no, él ya tenía 52,000 años, y por eso cuando llega a Egipto, él toma el puesto, digamos, la posición de escriba, que era escribir la historia por todo lo que a él ya le había tocado presenciar. Y algo que es muy cierto es que es gracias a Drúmbalo Melquisedec que comienza a haber un auge muy grande sobre la geometría sagrada. Absolutamente. Porque antes de Drúmbalo, muy poquitas personas en el mundo que no fueran de órdenes masónicas y estas cosas no conocían de la geometría sagrada. Sí. Y es gracias a Drúmbalo que se empieza a dar a conocer todo esto de una manera más expansiva, ¿no? Y lo del Merkaba también. Eso ya viene después, que Y es son, además son conocimientos antiquísimos. Exacto. Todo esto. Y ese tema es fascinante porque, bueno, entre tanto conocimiento que le fue pasado y que nos explicaba, es que al principio no había nada, pero después fue el uno. Y cómo fueron surgiendo de la conciencia para formarse los primeros tetraedros. O sea, el que es como una pirámide, ¿no? Los dos tetraedros. Los dos que tetraedros, conforman femenino y masculino. la estrella Merkaba. Ajá, ¿no? a lo que vas Estrella diciendo tú de la 6 Merkaba. puntas. Pero aquí lo interesante es, que está diciendo Master Ivanovich, es la geometría sagrada y como nos la plantea él. Y no solamente la plantea como una forma especial, sino que surgía precisamente de la conciencia. Y ahí más adelante vamos a platicar del árbol de la vida. Y en ese árbol de la vida se decía que solamente esta conciencia sabía reproducirse de la misma manera infinitamente. Inclusive platica muy curioso, dice, no sé si es infinita la reproducción, como está en el árbol de la vida, sí, pero pues pensamos que sí. Y de aquí surge todo lo que va a salir de los seres vivos, el ser humano, todo, ¿no? Y esto que comentaba Master Nage es que sí, todo lo que es la geometría sagrada, y también fue gracias a Drúmbalo que Sí. se hizo tan famosa la flor de la vida. Exacto. Sin Absolutamente. Drúmbalo casi nadie conocería ese símbolo. No, rapidísimo. Y algo muy bonito y que a veces siempre me he estado recordando, el Sicapi, ¿cómo se llama? ¿Vesica Piscis? Vesicapisis. Esta forma donde se unen dos totales, o sea, dos esferas, y que queda como este intermedio, ahí es donde interactúa y se empieza a dar la vida. Sí, pues es que prácticamente él decía que la flor de la vida, como la conocemos, que es ese símbolo de círculos formados en esta forma que se ve como una flor, pues que eso es el principio fundamental de todo, ¿no? Incluso del universo, de la creación. Que de hecho si les gusta y nos pueden comentar y podemos hacer un video que trate de geometría sagrada y Sí, hablar de todo eso, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer un paréntesis, creo que es importante. O sea, muchas veces escuchamos hablar de Drúmbalo y a lo mejor piensas, pues sí tiene mucha información, por una parte estamos hablando de Tot, O nunca lo habías oído. o nunca lo habías También. escuchado, pero para que si te vibra escuchar acerca de este gran personaje,
pues también tengas una idea de quién es, obviamente entendiendo que no va a ser el super maestro al que debes de seguir, no estamos diciendo eso, sino como siempre decimos aquí en Códigos, puede darte una clave, Claro. ¿no? Y hay que buscar más Sí, información. Puede para indicarte irle un camino. un camino, te Ujú. indica un Sí. camino, ¿no? Pero imagínense, o sea, sí tiene una historia muy interesante porque además de toda esta entidad llamada Todos de sus ángeles que platicábamos, pues buscó, como que es una persona que siempre estuvo buscando Claro. maestros para que le enseñaran todo Claro. esto y no se quedó así como, bueno, ya me quedé con No. con esto y ahí me quedo, pero ¿por qué les platico esto? Porque bueno, él estuvo estudiando con Yogananda, También estuvo con Ram Dass. Das, estuvo con Sai Baba, que son personajes muy interesantes para quienes les interesa investiguen un poco acerca de estos maestros. Bueno, eso es lo que se conoce. Y eso es lo que Sí, se conoce, exacto. pero también tuvo una etapa, que creo que también es muy importante mencionarla aquí, que estudió con los mayas, Con los Hopi, con los Hopi. Y con con los Lakotas. los indios del Norteamérica. Un verdadero buscador, ¿no? Sí, claro, entonces, como lo vemos, o sea, su bagaje sí es muy importante, a lo mejor te podrá resonar en algunas cosas y en otras no tanto, pero algo que es innegable de Drúmbalo Melquisedec es que es una persona que sí ha tenido grandes maestros y tiene mucho conocimiento. Eso Y no se tiene- le puede... No, tiene no, no, un imposible. caminote, ¿no? O sea, sí es alguien que se ha dedicado muy comprometidamente a explorar en su línea, ¿no? Y Claro. Y también estuvo con los Kogi allá en Colombia. Colombia. Sí. Y cómo une dos mundos, ¿no? Porque también platica, por ejemplo, que la Biblia, que mucha gente puede decir, sí, la Biblia, no la Biblia, pero él te explica que viene como en clave para el que pueda entenderla. Eso Hablando no de me los, acuerdo. de los 12 discípulos, bueno, de los 12 apóstoles, Por la geometría sagrada. por la Por la geometría geometría sagrada. sagrada. Increíble, fascinante, vale la pena también checar esa parte. Y esta parte que es fundamental es precisamente, creo que es una de las, vamos a decir, la columna vertebral de Drúmbalo Melquisedec, que es esto que es el Merkaba. El Merkaba como tal ya existía y es una palabra que es de hecho creo que judía y significa carroza, ¿no? O vehículo de significa luz. de luz. vehículo de la luz divina. Exacto. Vehículo de luz divina. Que Ujú. junta materia y cuerpo. Que junta materia y Correcto. cuerpo. Y está inclusive en la bandera de Israel ese símbolo, No, materia y cuerpo no. Junta materia y espíritu. materia y espíritu. Sí, sí, yo dije, ya, Sí, lo mejor sí, lo del avión, ya. Sí, como ya lo vi. La famosa estrella de David. Es la famosa estrella de David, pero lo que explica Drúmbalo es que él dice, ahí les va este asunto, se puede complicar porque aquí se meten varios sistemas y cosas que hemos Exactamente. investigado, Ujú. pero resulta que el Merkaba, desde el punto de vista de Drúmbalo, cuando lo explica en sus libros, que por cierto les recomendamos mucho, También. El secreto de la flor de la vida, Y el de la volumen, serpiente. volumen 1 y 2, sí. 2. Y en estos libros él explica precisamente lo que es el campo Merkaba o el vehículo de luz. Bueno, Y entonces, en el volumen 2 es donde ya ando yo otra vez con En los la detalles, página. ¿no? Sí, en la pero página. en la página con Párrafo. con la copa de vino, en la En página. la página 47. Sí, no, es que yo me imagino a la audiencia buscando el libro y a lo mejor comprando el volumen 1, viéndolo y diciendo, aquí no Aquí viene no el viene. Merkaba y más Exacto. Sí, son dos Entonces, en el volúmenes. volumen 2 es donde es más específico el Ujú, tema del sí. Merkaba. Y es bien interesante porque al menos ahorita que todos los masters y masters que nos están escuchando, ahí nos comenten si han oído hablar de Drúmbalo, porque creo que es un personaje que se le ha restado mucha importancia Muy y cañón. que realmente muchos existen gracias a Drúmbalo, ¿no? O sea, hay Sí, muchos maestros y Una gran guías y, escuela, ¿no? que surgieron de Que Drúmbalo. por más que digan que no es cierto, No, claro tienen que todas sí. las Sí, bases de- tiene totalmente. todo No. el fundamento. Inclusive ahí también, pues él desarrolló una metodología basada en todos esos estudios y en todo ese conocimiento para activarlo, ¿no? Sí, sí, el Exactamente. Merkaba, sí. Y es algo que lo estuvo impartiendo durante, o tal vez lo sigue impartiendo durante mucho tiempo. Y pues también, incluso si gustan, ahí en mi canal hice algo sobre el Merkaba. Hay un video que habla sobre el Merkaba para explicar que es como el carro de luz o el carro de fuego, que también le decían, que es un vehículo a través del cual se puede mover la conciencia en diferentes dimensiones o en los diferentes campos sublimes, ¿no? Sí, inclusive Drúmbalo es el que hablaba de que algunas de las, o sea, todo esto ya está muy locochón, ya ustedes sabrán, pero Drúmbalo es el que empezó hablando de esto, ¿no? Él decía que los ovnis que ves que son como de plasma Sí. son campos Merkabas, ¿no? Y que esa es la manera en que los seres de luz viajan a través del cosmos, ¿no? Y que las naves físicas, materiales, son otro tipo de tecnología que no es como la interna o sagrada, ¿no? Ujú. Y que todos tenemos uno, Sí. todos Y- tenemos un Merkaba. Dentro de lo que platicaba Drúmbalo y que conecta con esto, es de dónde viene todo esto que él empieza a enseñar, ¿no? Entonces él tiene esta trayectoria personal
Y luego cuando tiene contacto con estos supuestos ángeles, le empiezan a revelar muchas verdades. Sí, Entonces todo se rastrea hasta la Atlántida. también. Es decir, el mismo conocimiento de Akenatón y todo este trabajo que hizo venía de la misma Atlántida, ¿no? Ujú. Y eso viene a conectar con lo que está pasando hoy en día globalmente, con lo querer elevar la conciencia. Sí, de hecho era una especie de profecía, ¿no? Que también le compartían. O sea, él insistió y ha insistido mucho en que sí está destinado el ser humano a vivir una elevación de conciencia, a que se expanda esta capacidad que tiene para mejorar cualquier cosa en su vida y sobre todo para mejorar las situaciones de la humanidad a nivel de todo el planeta. Sí, en algo que coincide con muchos temas que hemos hablado aquí, y creo que es muy importante, también entendiendo lo que decimos que Drúmbalo ha influido muchísimo, ¿no? A todo el New Age, pero algo que coincide es que él también habla de que hace 13,000 años hubo un cataclismo Ujú. Exacto. Ah, sí. Sí, en este planeta y que ese cataclismo lo que provocó fue que entráramos como en una etapa difícil para la humanidad, ¿no? Y algo que también él mucho menciona en sus conferencias es que a pesar de eso, de esa etapa, estamos ahorita en un momento donde va a haber un salto. Él también habla mucho acerca de este tema que también está muy en boga en, sí, en muchos del círculos del salto New Age. cuántico. Es un salto donde vamos a pasar de tercera dimensión a quinta dimensión. Bueno, con decirte que hasta la canción de Tool de 46 and 2, 64 más 2, está inspirada en las enseñanzas de Wow, Drúmbalo, claro. imagínate. Ajá. Sí, sí, sí. Y es muy interesante todo esto, ¿no? Porque a lo mejor tú lo vas a escuchar con otras personas, pero es importante que sepas que Drúmbalo ha influido muchísimo Claro. en Pero toda muchísimo. esta información. Y Cañón. dio muchos detalles al respecto porque a veces decimos, es que no entendemos bien cómo está la historia de la Atlántida y cómo conecta con Egipto y cómo conecta con todas estas culturas ancestrales cuya arquitectura no podemos explicar. Pero realmente Drúmbalo sí llegó a explicarlo y él en la historia que da así rápido estaba la Atlántida, hubo un meteorito que se impactó en la Tierra 4,000 años antes de que la Atlántida se destruyera. Es decir, pasaron 4,000 años después de que impactó el meteorito, que habría sido en la costa este de Estados Unidos. Eso generó una desestabilidad en el planeta y eso hizo que la Atlántida terminara hundiéndose. Sí. Ahora, sus sabios, lo que dice Drúmbalo es que la Atlántida ya había alcanzado un nivel de conciencia muy alto, muy superior al que tenemos actualmente, pero no todos lo habían alcanzado. Él dice que fueron alrededor como de unas 1,000 personas. Ujú. El resto de personas tenían el mismo nivel de conciencia que tenemos ahorita. O mejor un poquito. O a lo mejor un poquito más. Puede ser que un poquito más. El punto es que ellos se dan cuenta, estos sabios, que va a haber un cataclismo. O sea, ellos acá logran prever que la Atlántida se va a hundir 200 años antes de que pase. Entonces lo que hacen, entre ellos los mayas, de hecho los mayas se supone, y Drúmbalo dice que él ha hablado con mayas y hopis, Sí. y Drúmbalo afirma que ellos sí recuerdan haber estado en la Atlántida. De hecho, se supone que vienen de la Atlántida y que fueron, o sea, según Drúmbalo y según Pérez Oxlar, que fue el 13º sacerdote maya quiché, y ellos decían, ¿no? Y Drúmbalo decía que a ellos los salvan precisamente para que no perezcan y los siembran en este nuevo ciclo, ¿no? Sí, Y que Hopis y mayas son lo mismo. sí, porque de hecho ellos, mayas, hopis, eran los sacerdotes que se encargaban de cierto modo bajar todo ese conocimiento superior y esparcirlo en la gente que no había alcanzado ese nivel de conciencia. Eran como los intermediarios, ¿no? Para bajar ese nivel mayor. Y obviamente esa parte conecta también con el rollo de que él tuvo contacto con entidades extraterrestres. Es que eso se pone interesante con el tema extraterrestre, porque el punto hasta ahorita, hasta esta parte de la historia, es que estos sabios se dan cuenta 200 años. Entonces, con ese nivel de conciencia y tecnología que tenían, empiezan a trabajar en una posible solución. Entonces, lo que crean es una pirámide de piedra enorme que se supone que está hundida por las Bahamas, así dice Drúmbalo, y ese dispositivo era en sí un Merkaba. Eso iba. Eso es lo que yo te quería preguntar. Y ahí es donde la cosa empieza a torcerse. Sí. Y hay que explicar eso. Hay que No, más explicar. rápido, yo les quería preguntar, yo había escuchado que, digamos, parte de la población que no se había desarrollado en conciencia fuertemente, querían realizar la Merkaba, vamos a poner así, pero de manera artificial, y que de alguna manera fue como algo que explotó, ¿no? Y por eso se acabó la Atlántida. Eso es lo que está bien interesante. Entonces, rápidamente, vamos a ver lo que Pero sí hay. es real eso, entonces. Un cuerpo energético o tridimensional, ¿no? Sí. Entonces, energético, vamos a llamarle, me refiero a tridimensional, que es
no plano, sino ver entender largo, esto ancho y profundo. Ajá, como de en Como otra si dimensión. fuera un prisma. Ándale. Entonces es un tetraedro que en realidad es un triángulo tridimensional que tiene 4 lados, por eso es tetraedro de 4 lados. Muchas personas lo confunden con una pirámide, pero en realidad es simplemente un triángulo tridimensional, ¿vale? Entonces, uno tiene la punta hacia abajo y otro tiene la punta hacia arriba, y eso formaría en 2 dimensiones o de manera bidimensional una estrella de David. Pero si lo vemos de manera tridimensional, se forma un campo Merkaba o una estrella Merkaba, que en realidad tendría, es mucho más compleja. Ahora, uno de estos tetraedros gira hacia la izquierda, otro gira hacia la derecha, dependiendo de la energía masculina femenina, y una vez que giran, se produce también un disco que tiene un cierto diámetro, y al hacer esto, digamos que tú puedes viajar a través de las dimensiones y demás. Primero, vamos a llamarlo como si fuera astralmente, y después puedes hacerlo, si sigues avanzando y en tu atención, tu concentración llegas más profundo, hasta puedes viajar físicamente. Sí, que puedes viajar en diferentes dimensiones. Exacto, ¿no? pero ya podrías llevarte conciencia. a tu cuerpo físicamente ahí, se supone, ¿no? Alguien muy avanzado en esto. Y resulta que pues es curioso que en la geometría sagrada y entendiendo esto del campo Merkaba, podríamos ver cómo sí coinciden. Por ejemplo, el volcán más grande del sistema solar está en ese paralelo, Teotihuacán y varios centros importantes, y también el Mauna Kea, aquí este volcán iba a decir en la Ciudad de México, en el planeta Tierra, pues también coincide ahí, etcétera. También las manchas solares en el Sol, etcétera. Pero esto digamos que es tecnología que ya lo habíamos tratado en un programa, esto es tecnología interna. Ahora, se supone que dentro de esto, y aquí es donde Drúmbalo nunca ha dicho eso, pero sí coincide prácticamente en bona a la perfección con lo que sería el plan de Lucifer, que eso sí lo ha dicho Drúmbalo hablando de es que es muy complejo, pero hablando de esto que sería la flor de la vida modificada, que no tiene un punto en el centro, sino está dividida, es un tema muy complejo, pero digamos que lo que estos seres quisieron hacer fue hacer campos Merkabas externos, es decir, no utilizar estas tecnologías internas y de meditación, sino replicar estos vehículos de luz físicamente. Que es lo que decía Abe de lo que ocurrió en ese momento con aquella pirámide. El cataclismo. Exacto, y se supone que cuando se ha intentado hacer eso, se intentó hacer en Atlántida y según Drúmbalo, eso provocó que existieran fisuras dentro de las dimensiones y eso trajo que llegaran larvas astrales y un montón de cosas que no tenían que estar y provocó una escisión dimensional. Eso. ¿No? Ajá. Y está padrísimo porque creo que también se dice que el Triángulo de las Bermudas pudo haber sido donde se depositó todas estas... No, es que ahí fue. ¿Ahí fue? Ok, ahí va. fue. Se supone que ahí es donde está el dispositivo ¿no? Y pero lo loco de esto es que según Drúmbalo, este experimento se quiso replicar después en el experimento Filadelfia, en Estados Unidos, y se supone que están, vamos a decir que kármicamente, energéticamente enlazadas, esto que fue la Atlántida, el experimento Filadelfia y todo esto, ya es un tema una conexión increíble ahí, y muy complejo. Sí, porque de hecho ahí es donde parte todo el trabajo de la Atlántida. Es decir, la Atlántida iba a padecer ese cataclismo, se iba a hundir. Pero al momento que ellos crean este dispositivo... Lo aceleran. Lo hacen peor, porque como dice Master Iván, ya se meten temas interdimensionales. Drúmbalo cuenta que en esos 200 años que ellos se anticiparon al cataclismo, pues la pasaron muy mal. O sea, si de por sí ya tenían solo 200 años para arreglar el problema, ahora tenían encima todo esto que ocasionó haber utilizado ese dispositivo. Y Drúmbalo sí menciona que usaron ese dispositivo con intenciones de control. Así es, porque seguramente tenía que ver con las otras personas que no entendían que era tecnología interna, que era tecnología para el espíritu. Y al fisicalizarlo, pues producen esa fisura, ¿no? Esa fisura y aparte de todo, lo que pasa es que se afecta la conciencia tanto que supuestamente los grandes sabios tienen que contactar a la galaxia, así lo dice Drúmbalo, para pedir permiso para bajar el nivel de conciencia nuevamente. Entonces supuestamente se los autorizan y lo que tienen que hacer es bajar el nivel de conciencia a la humanidad. Pero bajarlo es como como cuando haces algo mal, es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. O cuando algo se descompone en tu computadora, en tu sistema, y tienes que regresarlo a donde sí funciona. Que te reprobaron y te mandaron extraordinario. Exactamente. Al punto de restauración. Al punto de restauración, ese es el término que estaba buscando. Entonces es como hacer un punto de restauración, y entonces tienen que bajar la conciencia, pero el plan es, a partir de ese momento, volverlo a subir. Y para eso hacen un plan que
que involucra, creo que como 80 y tantas estructuras, templos y pirámides alrededor del mundo que se iban a tardar 13,000 años en construir. Entonces se supone que todas Como las los ciclos, estructuras ¿no? que conocemos Sí. están estratégicamente En esas para líneas. lograr Sí. darle geometría sagrada al campo energético de la Tierra. Gracias Y al sí, chistecillo que se hizo ahí, ¿no? exactamente. O sea, es una corrección. Exacto. Entonces todo esto que dicen que hay que subir ¿De nivel? de nivel dimensional, pues no es otra cosa más que una corrección para alcanzar el nivel que ya teníamos, ¿no? Sí. Yo tengo estos datos, a ver si me ayudan. Está la Merkaba y se dice que de tal manera forma una energía también toroidal. Sí, claro. Sí. Entonces forman los campos que llamamos electromagnéticos y que le dan estabilidad a los planetas, ¿no? Sí. Y decía Drúmbalo, y parece ser, es mi duda que les quiero preguntar, es en sus workshops, en sus talleres, en su grupo que hacía a nivel del mundo, OASE, perdón, que tenía 6 pasos para llegar a activar esta iluminación a través de la Merkaba. Y que el primero era contactar con la meditación para la energía crística. ¿Estoy en lo correcto? Es que eso que ya estás hablando, ya esa es la parte más compleja de Drúmbalo, porque Ok, ya ok. unifica varias cosas. Pero sí, por ejemplo, para el Merkaba nada más, Sí. no es simplemente una visualización y ya, sino que hay que hacer un cierto número de respiraciones, hay que Es toda una visualizar. metodología. Exacto, hay que visualizar una esfera de determinado tamaño, tiene que subir en determinada respiración, tienes que visualizar, o sea, es todo un sistema bien complejo. Pero dentro de esto, a lo largo de estos años que hemos estado metidos en estas cosas, pues se dice mucho, ¿no? Hay gente que ha dicho, no, es que el Merkaba ya no es importante porque ya todos lo tienen activado, etcétera. No. Hay cosas interesantes que decía Drúmbalo y que yo de chavillo ahí cuando hacía esto, por ejemplo, él decía que si podías también crear un vehículo Merkaba externo, pero con tu mente, ¿no? Y programarlo, ¿no? Entonces yo y Chiquillo lo hacía porque decía Drúmbalo que inclusive en uno que habían hecho ellos, hasta un helicóptero negro apareció y los estaba revisando, entonces yo hacía también como para ver si venía del helicóptero y no, pues nunca pasó nada de eso, pero es interesante pues todo esto como lo maneja Drúmbalo y quieras que no, pues sí te inspira a buscar otras cosas y entender otras cosas más complejas, ¿no? De hecho, hay un libro que menciona a él, si mal no recuerdo, el autor es Carl Munk, con U. Saludos. Saludos a Carl Munk, que escribe un libro que se llama The Code. Claro. ¿No? Y ese libro, nunca lo veo en mi vida. Bueno, Drúmbalo dice, hace los ejercicios de los cálculos y empieza a hacer los cálculos y entonces empieza a ver que conforme va haciendo los cálculos empiezan a salir las coordenadas de diferentes lugares, como por ejemplo en México sale la coordenada de la pirámide de Cuicuilco, sale Tula, sale Stonehenge, entonces empiezan a conectarse. Y para él, pues son los puntos donde están todos estos templos. Recordemos que el plan es construirlos. Él lo que explica es que esos templos, toda la red de templos que iban a establecer, se construyen en unas cuantas horas, pero en la 4ª dimensión. Claro. Bajarlo a la realidad iba a tomar 13,000 años. Entonces, en el momento en que se destruye la Atlántida, el primer punto que hay que crear es el de la Gran Pirámide de Egipto. Entonces, a partir de que se destruye la Atlántida, Egipto por eso se convierte en el nuevo punto de concentración de la sabiduría. Ahí se crea la pirámide, pero no quiere decir que ahí termine el trabajo, sino que todavía van a ser 13,000 años. Y Drúmbalo dice que en Japón, en las costas de Japón hundidas hay pirámides, que hay muchos lugares, en Mongolia dice que hay muchas pirámides. Y que todavía hay muchos que ni siquiera se han descubierto. Exactamente, y que todas esas forman parte de esta red energética para levantar la conciencia. Habrá que ver si están. Esperar 13,000 años. Bueno, igual no tanto. No, se supone que ya pasaron. Ya estamos. Ya estamos. Entonces ya pronto, imagínate, de aquí a 13,000 años hay que esperar. No, es que por ejemplo, bueno, se supone que las pirámides de Egipto pues son más para acá, igual también las de Mesoamérica. Claro. O sea que físicamente están construidas en diferentes lapsos de tiempo, ¿no? Exacto. Pero de acuerdo a esta apreciación, muchos de esos templos se construyeron en mucho menos tiempo. En la cuarta dimensión. Correcto. Sí, pero acuérdese que usted es Drúmbalo, entonces usted nos puede explicar. Pero idéntico, es como nieto de Drúmbalo. Dice Richard, nada más porque traigo mi colita. No, más aún, güey. Porque trae el pelo suelto. Sí. Pero bueno, es fascinante y también, les recomendamos también mucho, por favor, que vean videos de Drúmbalo, lo escuchen. Claro. Entendiendo que en este programa y lo que siempre vamos a decirles, pues no es para que endiosen a nadie ni que sigan a todos los que les enseñamos o les platicamos ciegamente.
siempre busca la información por ti mismo, duda de todo, pero es muy interesante pues las cosas que saca Drúmbalo porque te puede dar datos que te inspiran bastante. Y ahorita me acordaste de algo muy interesante que habla sobre un famoso libro de las coincidencias, ¿no? Y en este libro de las coincidencias explica simplemente cómo con un compás y con instrumentos básicos de geometría puedes sacar inclusive los diámetros planetarios y todo. Y yo lo revisé y sí, es muy interesante todo, sí cuadra, es fascinante. Sí, de hecho, si llegamos, o sea, yo voto porque si hagamos en algún momento el video de la geometría y es impresionante cómo de verdad al hacer la geometría desde el punto más básico que sería una esfera, que de hecho la esfera es la parte femenina y las líneas son la parte masculina, pero es interesantísimo cómo cuadra muy bien, independientemente de que lo diga Drúmbalo o lo diga alguien más. La realidad es que geométricamente pues es impresionante, ¿no? Sí, y cada vez nos vamos dando cuenta que existen ciertos lugares que fueron construidos con geometría sagrada, independientemente de si lo dijo Drúmbalo. Obviamente él platica que él se lo pasó esa información todo, pero ya si lo empezamos a medir, incluso por ahí estábamos viendo información de Ansel P. Rambla. Saludos. Saludos a Ansel P. Rambla, que está muy interesante. Ansel P. Rambla. Órale. Ajá, que él dice que, bueno, la zona de Cusco, bueno, toda la zona ahí, hay una línea perfectamente establecida donde todas las Cusco, Sacsayhuamán, ahorita no me acuerdo cuáles son, Humapunku, todos están en una alineación perfecta, ¿no? Y él Tíbet, a lo mejor. Incluso hace geometría dentro de esos lugares, se da cuenta que existe una geometría sagrada y que parece que es un proyecto que fue construido por algún motivo. Ahora, si lo unimos con Drúmbalo, pues pareciera ser que el motivo podría ser ¿no? O sea, obviamente haciendo una conexión claro, por supuesto. Sí. El Drúmbulos. Y también haría conexiones con otras cosas de las que hemos hablado, otros temas, incluso hasta con la toltequidad, sobre esta cuestión del cuerpo de luz, ¿no? De que estamos hechos de energía, de que tenemos energía luminosa, de la divinidad que habita en cada uno de nosotros. También fue Drúmbalo quien hizo famoso, a lo mejor lo has escuchado, a lo mejor no, pero es esto de la meditación para entrar al espacio sagrado del corazón. También fue Drúmbalo. Se supone que fueron los Kogi quienes enseñan eso, ¿no? Que es como el verdadero poder que se encuentra ahí en nuestro corazón, ¿no? Master, es que justo lo que estás diciendo a mí es algo de lo que más me atrae de Drúmbalo, que es unir los datos, la ciencia, la geometría, las matemáticas, pero con toda esta parte que él decía que el poder más grande era el amor. Sí. O sea, alguien que haga pero no lo mate, sigue vivo, él dice. O sea, el que él está a su lado, acuérdese. Está también aquí. Mi querido Drúmbalo, yo te quiero agradecer que uniste lo que es la espiritualidad con la matemática. Gracias. Y bueno. Sí, y cómo entran todas estas, digo, ya estamos llegando al cierre, pero cómo entran todas estas, todos estos conocimientos con las filosofías actuales. Drúmbalo lo que menciona es que independientemente de que esto venga de Egipto, hay muchos grupos de religión, bueno, no religiones, filosofías, que dominan este conocimiento, que sí lo saben, no cualquiera lo sabe, la gran mayoría de las religiones del mundo no conoce esto, pero él menciona a los sufís, menciona al budismo tibetano. Digo, shintoístas. Exacto, y también menciona a los masones, no sabemos, pues solo los masones saben, pero supuestamente todos ellos conocen este plan, conocen lo que hay que hacer. Inclusive esto conecta con temas conspiranoicos. Totalmente. Porque los puntos donde supuestamente hacen las intersecciones la red energética del planeta Tierra es donde hay más bases militares, tanto de Rusia como Estados Unidos, ¿no? Eso dice Drúmbalo, tendríamos que confirmarlo. Exacto, que investiguen y a ver si es cierto, ¿no? Pero así es como todas estas cosas pues parecen como empezarse a entrelazar. Mientras sea así o no, pues finalmente la esencia de lo que invita a Drúmbalo pues es a elevar la conciencia, y eso lo queremos hacer independientemente de que esto sea real o no sea real. Y yo me quiero incluso de la metodología que sea, ¿no? Exactamente. Y yo me sumo contigo a agradecerle a Drúmbalo, que es lo que nos da, o sea, la verdad, nos da la posibilidad de no pelearnos con las religiones y la filosofía, y no quedarnos con los dogmas, sino quedarnos que todas las religiones, lo que tú estabas diciendo, y filosofías, tienen la esencia. El hilo dorado. El hilo dorado, ahí está. ¿Para qué nos peleamos? El hilo dorado. Tanto se ha hablado. Drúmbalo, maestro Drúmbalo, yo te quiero agradecer esa parte. ¿Algo más, Master, antes de este cierre? Yo creo en lo personal que, así como otros grandes pues espiritualistas, ¿no? O maestros que han dejado una huella o un camino
que se dirige al final al mismo punto, ¿no? Que es el despertar, el que nos demos cuenta, el que nos hagamos conscientes de nosotros mismos. Y creo que él comparte cosas muy interesantes también. Este libro también de la serpiente de luz, que habla sobre la kundalini de la tierra, que también se los recomendamos. Que también fue gracias a Drúmbalo. también que fue- se dio- Gracias. Es que él despertó como muchas de estas cosas. Creo que también él fue el que habló del cambio de frecuencia según los mayas en el 2012. ¿no? Justo. Sí, Duro por con los ejemplo, mayas. Con eso, exacto. todo eso nos recuerda que independientemente de la figura que escojamos o hacia dónde queremos, de dónde queremos obtener esa información, pues apuntan hacia el mismo lugar, ¿no? Que es hacia esta conciencia, a que sí está habiendo un trabajo consciente por parte de muchas personas en el mundo y que pues el camino está abierto para todos, ¿no? Desde acá, al corazón. Sí. Y Richard Rodríguez eso, ¿no? Viene Drúmbalo y me agarra y me está tocando. ¿Puedo decir algo rapidísimo? Otra vez no, otra vez. No, rapidísimo. Otra vez mira, no, es que otra bien, vez no. Justo. Él dice que este cambio por la Merkaba y todo, el cambio de frecuencia, conciencia y todo, el camino de luz, el hilo dorado, todo lo que todas las traes así, todo, Sí. ¿ok? Tiene que ver con dejar de preocuparnos por el yo, sino el nosotros. Pero nosotros, El colectivo. nosotros, Sí, de hecho, Yo, antes de despedirnos, perdón, nosotros. Sí, yo. No, yo lo que quería decirles es que creo que algo también interesante y que siempre ha dicho Drúmbalo y también habla mucho de lo que muchos dicen en la New Age, y es que, bueno, estamos en una época donde la energía femenina se empieza a comprender, aunque es difícil comprenderla, ¿no? Estamos tan con la idea de la energía masculina y de cómo tiene que ser todo muy racionalizado, Muy que a loco. veces es muy difícil entender lo que es la energía femenina, ¿no? Pero algo que me gustaba de lo que él platicaba es que dentro de alguna de sus meditaciones que hace, él pone el ejemplo de que tú te puedes ir de viaje a algún lugar, ¿no? Pero tu mente te va a decir, bueno, ya me fui de viaje a ese lugar, pero tú lo empiezas el proceso de racionalización y eso no te va a llevar a absolutamente ningún lado, ¿no? Tienes que empezar a trabajar la energía femenina y la energía femenina simplemente no existe el proceso, ¿no? Y eso lo hemos platicado mucho aquí en Códigos del Multiverso, donde es difícil explicar esa parte porque estamos tan acostumbrados al proceso que cuando te dicen pues no va a haber algún proceso, simplemente vas a estar Sí, ahí. o sea, no hay un ABC de... Sí, no, Porque no, oye, hay cosas que no se explican de forma racional. Sí, que lo dice, o sea, la forma racional pues sería tomas un avión, etcétera, etcétera. Ujú. Pero a través de una meditación es difícil explicarlo porque simplemente lo vas a vivir. Y vas a decir, ya estuve ahí. Ahora, ¿cómo? No existe. Sí. Lo que tú dices, Master Ivanovich, que es Nosotros. nosotros no es lo mismo conocer el mapa y sabértelo bien, ¿no? Que caminarlo. Ujú. Exacto, que lo dice de Gestalt y de... Sí, sí. Bueno, pero yo lo aprendí de ti, yo no fui a eso. Y, bueno, ya nos vamos. Diga. A ver, de lo último que he escuchado, de lo más actual que dice Drúmbalo es que él vive en dos mundos. En un mundo, él tiene que estar pagando sus cuentas y tiene que estar haciendo su chamba normal, y él lo referencia a la enseñanza de los ancestros de ve por el agua y corta la leña, ¿no? O sea, Sí. sigue viviendo en tu vida Sí. real, pero en el mismo tiempo, en el otro mundo dimensional, él está haciendo Iluminado. un trabajo por elevar la conciencia de la Como humanidad. muchos otros. ¿Para quién? Sí. ¿Para todos? Nosotros. Para todos nosotros. Y esa es la humildad de los maestros, ¿no? Que te dicen no olvides lo básico. Así Ujú. es. Es la Así es. humildad de los Nosotros. Qué humilde. Qué humilde. Qué humilde, maestro. ¿Qué dije? Sí, sí, sí. Muy random. Sí. Gracias, Pues, gracias a gracias. todos por estar aquí. Pero